Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Bueno, yo estoy muy contenta de tener nuevamente a un invitado que ya estuvo, creo que justo hace un año, estuvo aquí con nosotros y bueno, repetimos. Juan, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y aceptar pues la invitación. Muchas gracias a ti, Carla, por invitarme una segunda vez. Yo encantado de hablar sobre TCAs y aparte que es mi trabajo, soy muy friki, o sea, es decir, dame cuando esté soltando una chapa kilométrica, así que nada, No, encantado de estar por aquí, ¿no? no, hombre, nos podemos aquí quedar toda la noche, pero yo sé que no es posible y además a lo mejor tú y yo estaríamos muy contentos. No sé si la gente que nos oiga se cansaría de oírnos y se aburriría y cambiaría. Oye, Pues, platícanos un poquito de ti para la gente que no ha visto el primer episodio. ¿Quién es Juan, sí, desde lo profesional? ¿Y quién es Juan un poco en las cosas que te gusta hacer ahora, en lo personal un poco? vale, pues vamos por profesional y creo que es lo más corto. Mi nombre es Juan Uriarte, soy director de una consulta de psicología de trastornos de conducta alimentaria y bueno, soy psicólogo, supervisor, soy profesor de prácticas de diversos másteres de clínica y bueno, y me encanta mi profesión y enseñar a otros psicólogos a saber cómo trabajar con personas. Y en lo personal, pues bueno, soy padre de familia desde hace un año, básicamente. Y aficiones, pues bueno, diría que todo el tema de inteligencia artificial y todas las aplicaciones que tiene me parecen súper interesantes. Y así como un dato un poco a lo mejor más curioso, pues me gusta bastante el tema de hacer joyería, pendientes y demás, que creo que viene un poco de la parte de mi madre, que la parte manitas diría que viene de ahí. ¿Tu mamá le gustaba mucho la joyería? Sí, sobre todo mi abuela. Mi abuela, si le ves los dedos, o sea, tiene como tiene como, yo qué sé, 5 anillos en un mismo dedo. Que las mujeres en familia, no sé por qué, pero les gusta como, apalancarse con un montón de anillos. Entonces, pues, si les ves las manos, o sea, Y tú no, porque hay hombres que también les gusta tener un montón. yo a veces llevo, es decir, yo ahí, o sea, el tema de la joyería en hombres es un poco tema, diría, bastante hipster o un poco no normativo. Pero sí, yo los anillos que suelo llevar es un anillo de montura de plata con un granate que me hice yo aquí en el meñique. Y después tengo un anillo de plata con un o sea, es decir, con, bueno, con la inscripción del escudo de mi familia, que lo tenemos mi primo y yo. Y tiene el lema familiar dentro y te digamos un toque emotivo o romántico en ese. Y nada, y después los anillos y pendientes que voy haciendo, pues los que consigo que mi mujer no me robe, pues bueno, los vendía en la tienda de mi madre hasta hace bien poco porque se jubiló hace nada. Así que sí, o sea, de ahí voy. O sea, mi madre hace forja, o sea, es decir, mi madre es, o sea, ha hecho de formación de anillo y todo esto y entonces, pues es lo bueno, que tengo las herramientas de mi madre para hacer todo el tema. Oye, qué increíble y qué conveniente para tu esposa tener así de: "Se me antoja esto", y yo: "No te preocupes, yo te lo hago". No se puede quejar, vamos a dejarlo ahí. O sea, Hombre, gracias, gracias por compartirnos. Igual acá abajo ya es una tienda online con esto de todo lo que ya sabes y, pues, por favor, puede ser algo con TCA o algo así, que qué increíble sería. puede ser, ¿eh? O sea, el asunto está en que, claro, por ejemplo, mira, te voy a enseñar ahora un segundo porque, este es el último que hice, no sé, este es el No, último sí que se hice. ve. Oh my God. Eso es. Lo he puesto así bueno, en el Instagram. Un montón de gente que, o sea, hay creo que 2 personas que me han dicho: "Oye, no lo venderás, ¿no?, para algún casual". O sea, no lo sé, es que no sé ni ponerle precio, o sea, porque al final ya es, o sea, eso ya es una piedra buena. Claro. No, es que Entonces, cuando no me sé. dijiste joyería, yo me imaginaba de esos anillos así de casi, casi de los que hacen eso es ya profesional, o sea, ese es un tema de Bueno, sí joyería bien y todo. a ver, tiene fallos, es decir, por ejemplo, para hacer los engastes, que es el cómo pones la piedra en la montura, el engaste esté fallado en medio milímetro, entonces no está perfecto del todo. La piedra sí es buena, pero la montura es de plata, que no, o sea, en la joyería buena se usaría oro blanco. Ya. Es plata, que es mucho más barato, y después las piedras los brillantes que tiene alrededor no son diamantes, porque si fueran diamantes
además con esa claridad o con ese color, costaría más que la piedra y son, zirconitas, es decir, que no vale nada, vale muy poquito. Pero bueno, pero a nivel visual es muy bonito. No, bueno, yo me pongo eso y voy a la cena con el presidente y salgo perfecta, o sea, ¿no? Nadie te diferencia una circonita de un diamante a día de hoy, pero bueno, es lo que hay. No, no, no. Yo creo que muy buen trabajo y justo hablamos de esta perfección, ¿no? De yo no noto y tú notas, claro, todos los errores, pues yo lo veo perfecto. Bueno, en la foto se ve súper bien. Oye, Dani, oye, Adrián, te dije, porque estaba pensando también en tu compañero Adrián, pero Juan. Eh, Oye, Juan, vamos a platicar un poco de lo que estábamos platicando un poquito antes y gracias por compartirnos esta parte que, pues, nos habla un poco también de quién eres, ¿no? De quién es esa persona detrás del profesional que todos hay y que todos tenemos y que sí, aquí hacemos unas cosas, pero aparte hacemos otras muchas cosas que enriquecen nuestra vida. Y hablábamos antes de entrar al programa de varios temas que podíamos tratar, pero uno en particular que a mí y que además me encanta tú cómo haces esta controversia de las diferentes cosas de los diferentes campos psicológicos que vemos en redes sociales, o de las diferentes, tal vez, locuras que vemos en redes sociales ahora hablando de Sí. psicología. Me encanta cómo quien no vaya a la página, vamos a dejarla aquí en tus redes sociales, pero cómo tú cuestionas muchas cosas de esto, ¿no? Entonces, algo que me llamó la atención y que me llama la atención es que me encuentro con varias personas que tienen TCA y que de repente, en lugar de decir: "Fui al psicólogo especialista en TCA", me dicen: "Fui con el chamán y fui con el señor que vende chochitos y también fui con la otra señora que hace limpias y también fui con el otro que me hace mover los ojos de un lado para otro, pero nunca fui con el especialista en TCA". ¿Qué pasa con esto? Muy buena pregunta. Voy a intentar ser muy, eh, concreto, porque esto podría dar, para hablar horas, literalmente. En un sentido práctico, existe un concepto que en terapia, cuando trabajamos los TCAs, suele ser la parte más difícil a la hora de gestionar para un psicólogo, que son lo que llamamos resistencias. Es decir, una persona puede querer recibir un tratamiento, pero tener resistencias al mismo. De acuerdo, entonces, y esto es mucho más explícito cuanto más virulento, cuanto más grave es el TCA. Entendiendo los diferentes TCAs que hay como una pirámide donde tenemos la punta, los más graves, que serían los restrictivos, la anorexia típica sería el adalid, ¿no? Dentro de esta pirámide. Cuanto más alto estamos en esa pirámide, más resistencias vamos a encontrar al propio tratamiento. Vamos a coger un TCA de la base, es decir, que no sea grave, por ejemplo, un trastorno por atracón, o por lo menos grave comparado con una anorexia, y lo comparamos con una anorexia. En el trastorno por atracón va a haber muchas menos resistencias, ya que la demanda se ve positiva para la persona. Es decir, si yo tengo atracones y me soluciono los atracones, win-win, no se tiene ningún problema. Pero claro, en una anorexia típica, que la anorexia típica, a diferencia de la típica, se caracteriza por un infrapeso o por una composición corporal, mala, vamos a llamarlo de esta manera. Claro, yo puedo querer trabajarme la anorexia, pero, por ejemplo, puedo no querer engordar. Y eso es un punto muy importante, ya que si hay una composición corporal muy bajita, funciones cognitivas necesarias para la recuperación no se van a poder dar. El hecho de ir a un chamán, como dices, o terapias alternativas, vamos a llamarlo de esta manera, cumple ese propósito de estoy haciendo algo en mi cabeza para trabajar mi TCA, pero en el fondo no estoy dando en lo que realmente necesita ese momento de terapia. Y dentro de este punto, las terapias alternativas no son malas per se. Son malas cuando nos alejan del objetivo terapéutico que nos surge de trabajar. Y no os preocupéis porque estará reptando un soldado de Vietnam por el suelo. Oh, Sí, vale. Me la voy a tener que estar un minutito aquí por lo menos, que mi mujer me está poniendo la bañera. hombre, Al no. podcast te vienes. ¡Kaixo! Oh, Soy Sogur. ¡ay, qué hermosa! Ya sabes aplaudir. Si uno no sabe de todo esta, sabe, vamos, o sea, que Ay, está hermosa. Ahora sí que tenemos episodio con
2 invitados al mismo tiempo. ¡Guau! ¡Qué increíble! Sí, sí, no, aparte, o sea, cuando estoy en consulta y paso la consulta en casa, me aporrea la puerta y me dice: y ta", vamos, y hasta que no la abro, Oh, ah, pero bueno, aquí andamos hasta que la macho les ponga en la bañera, pero bueno, todo bien. Nada, tú continúa preguntando, ¿eh? O sea, claro, decir, claro. o Tú sea, me como si estabas no estuviera. diciendo como, estábamos viendo estas 2 partes y como esta necesidad de no enfrentarse, yo siento un poco a esta realidad que has ido evitando por mucho tiempo. O sea, al final es, sí, te quieres recuperar, pero está todavía este gran miedo a lo que implica dejar ese trastorno que, pues, puede ser que por años te haya determinado la vida, ¿no? Totalmente. Claro, muchas veces las resistencias, o por lo menos la más evidente o la más visual, es la corporal, es decir, la resistencia a engordar o la resistencia, pues, a cambiar en la parte del cuerpo. Pero lo que tú mencionas es muy importante, ya que cuando el TCA más grave es, mi identidad más fusionada está con mi propio TCA. Y el hecho de quién soy yo sin mi TCA es una resistencia súper, súper importante. Claro. Al final, tú, terrorista. Entonces, claro, al final ahí está un poco el tema. El imaginarte una vida sin un TCA es algo que puede paralizar de miedo a una persona literalmente, ya que una vez que construimos todo nuestro día a día, todo nuestro pensamiento del día a día en relación a lo que como, qué dejo de comer o qué deporte hago, a ver, vamos un segundito, darme 20 segundos de cortesía. No, ni te preocupes. A ver, pues nada, que no le dejaban de dar con el audio. Ya está, mil disculpas. No te preocupes, me encanta. O sea, es que está increíble que podamos, o sea, ver esto porque, o sea, sí es la, o sea, esta es la verdadera paternidad, ¿no? O sea, están todos involucrados y de repente, pues que te llora el niño, o que así somos. Y gracias por compartirnos este pedacito tan hermoso de ti. No hay ningún problema. Entonces, volviendo al tema, ahí está un poco el gran problema de los TCAs. Esa emoción ambivalente de, por una parte, curarte de un TCA y, por otra parte, tener resistencia a dejar de vivir en base a un TCA. Claro. Oye, y por ejemplo, ¿qué tanto, digo, entiendo esta parte de la dificultad de la identidad, qué tanto complica o qué tanto ayuda a buscar estas terapias alternativas cuando todavía no se tiene un proceso de recuperación? A ver, el tema de la identidad y las terapias alternativas, entramos en un terreno que, que se puede justificar lo que se llaman las terapias alternativas en relación al tema de la identidad. Es decir, terapias alternativas sería cualquier tipo de terapia que no corresponde con una evidencia científica, pero cuando trabajamos en psicología, yo haría tres grandes campos que se trabajan. Por una parte sería la parte de modificación de conducta, que sería la parte, por así decirlo, más científica que puede tener la psicología. ¿Cuál es el problema? El problema es que los humanos, por ahora, no somos máquinas, es decir, no es una reacción física que ante estímulo X y contexto A pasa lo siguiente. Ya que el ser humano es un animal que justifica su conducta, o mejor dicho, que necesita justificar su conducta. Y entramos dentro de lo que se llama el campo filosófico de la fenomenología, en la cual hay una, bueno, individualidad, pero que me gusta más expresarlo como que tenemos que tener una coherencia entre lo que hacemos y lo que somos, en un sentido práctico. Y ahí entran las terapias alternativas dentro de una visión, vamos a llamar, espiritual, religiosa, filosófica, llámalo X. Entonces, pues, el hacer una terapia que te permita conectar con tus valores o con la identidad que te permite autoadmirarte, se puede encontrar en una terapia alternativa. Es decir, si me invento, sin ser nada conocedor de la Pachamama o de cualquier tipo de así, pues bueno, si yo hago una terapia alternativa que me permite entender mi identidad como conectada con la naturaleza o con una fuerza cósmica o con Dios o con quien sea, puede ser interesante. El punto está en si lo que yo hago a través, da igual que sea una terapia científica o una terapia alternativa, me conecta o me elicita, en lenguaje psicológico, conductas de autocuidado, es decir, conductas que satisfacen las necesidades de cada persona. Ese es el punto, es decir, tirando piedras sobre mi propia práctica clínica, si yo modifico una conducta, pero yo no conecto con los valores de esa persona
para que pueda hacer conductas de autocuidado en relación a su identidad, no voy a superar a una terapia alternativa o naturista o llamarlo X, que sí lo hace, básicamente. Entonces, es el punto importante, o por lo menos por eso hay una variedad a la hora de afrontar los diferentes tipos de personas. Es decir, yo es lo que les explico a mis estudiantes, es decir, mientras le modifiques la conducta, a mí me da igual lo que hagas. O sea, decir, pero el punto está en que, o sea, tienes que respetar la espiritualidad o los valores de la persona. Si haces una terapia que no va acorde a eso, pues las resistencias evidentemente no las vas a poder Claro, solventar. claro. No, y me queda claro, y creo que dijiste como algo importantísimo, el autocuidado. A mí me viene a la mente, por ejemplo, hace unas semanas, una persona me mandó como un videíto de estos de internet, ¿no? Que decía algo así, y a lo mejor voy a estar falseando, pero algo así de lo Dale caña. este, que decía algo así como: "Estás gordo Ujú. porque que estás cargando tus traumas. Una vez que saques todos tus traumas, te vas a adelgazar". Pero esta persona tiene un TCA, y entonces, ¿qué está haciendo? Se está como evitando, o sea, y yendo Ujú. al pasado constantemente, retrocediendo al que ha pasado, sí, resignificando tal vez sus traumas, pero creyendo todavía que a partir de que lo suelte, ella va a bajar de peso. ¿Qué tanto es, por ejemplo, estos mensajes, no? O, por ejemplo, otros de PNL, te duermes con una máquina aquí diciéndote Sí. cosas y de repente al otro día mágicamente vas a estar mejor. Todos estos rollos, ¿qué onda? Vale. Wow. ¿Cómo era la frase que te que te había llegado? Porque me ha hecho un poco de electroshock en la cabeza. O sea, ¿cómo era la frase exactamente? O sea, si La curas tus de traumas. si Sí, estás gorda, literal, estás gorda o tienes sobrepeso porque estás vale. cargando tus traumas. Si sueltas tus traumas, vas a adelgazar. Y típico, obviamente, yo te enseño cómo. Dame un Sí, mensaje. vale. Vamos parte por parte. Vamos primero a hablar del concepto trauma, ¿de acuerdo? Es decir, porque, se usa mucho la palabra trauma, pero cada cual explica trauma a su manera, ¿no? Vale. Desde O sea, eso es muy importante siempre cuando hablamos de psicología y sobre todo de personas, entender que hay diferentes niveles de procesamiento de la información y que podemos usar una palabra que a diferentes niveles signifique diferentes cosas. Dicho lo cual, un trauma siempre, en mi opinión, tiene que ir acompañado de una disociación. Es decir, trauma, en cómo yo lo percibo, es un fenómeno cognitivo que parte de una desconexión o de un no querer acercarse a un recuerdo o a una emoción. Entonces, liberarte de un trauma, no entiendo el verbo liberar. Es decir, un trauma se integra. Es decir, si yo estoy rechazando algo, es parte de mi historia. Y mientras yo lo rechace o mientras yo no quiera que eso se impregne dentro de mi historia, voy a estar con probablemente con un mecanismo de defensa que me perjudica la conducta. Entonces, pues eso sería el primer punto que me choca de la frase. Segunda frase, gordo. Es decir, la palabra gordo en el fondo no significa nada. Es decir, una cosa, si te liberas del trauma, te liberas de sobrepeso. Vale, me da menos electroshock. Gordo, si nos fijamos, gordo es una palabra que usamos para describir rechazo social. Es decir, de la misma manera en que usamos la palabra pringado, que no sé si en Latinoamérica eso sería la palabra pringado, pero en España significa rechazado social. Es decir, entonces, ese es el punto. Si te liberas de los traumas, no tengo por dónde pillar esa frase y por tercer punto, claro, si esto lo englobamos dentro de un mensaje de TCA, querer dejar de ser gordo y curarte de un TCA es como, no, no van por aquí los tiros. Porque al final la palabra gordo muy probablemente vaya asociado a la corporalidad y estar pensando en tu corporalidad y al haber quitarte de un TCA es como pensar que si estás delgada te curas de un TCA. Y eso es importante porque el rollo está en que el TCA no se define por la corporalidad, de la misma manera en que el sentimiento de gordo no va acompañado de una corporalidad. Hay personas con un cuerpo no normativo que no se van a sentir gordas y personas con un cuerpo normativo, hasta personas que viven de un cuerpo normativo que se pueden sentir gordos. Entonces, no sé, o sea, me da un poco de electroshock la frase, o sea, no sé muy bien por dónde pillarla. No, 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 y te entiendo perfecto, porque a mí también cuando me lo mandó, esto es totalmente gordofóbico, o sea, es como el mismo mensaje que hemos recibido millones de tiempo, pero ahora puesto como en estas palabras.
snuff de ahora, ¿no? Trauma. Y entonces libérate. Y entonces como que usan estos mensajes y la gente cree que, ah, claro, o sea, me pasa esto porque una explicación que invalida otras explicaciones mucho más especializadas en lo que te está pasando, ¿no? O, por ejemplo, me he encontrado también gente que tiene una anorexia muy grave, tal vez, y que entonces me manda y me dice: "Oye, entonces, ¿qué tal que mejor en lugar de ir a un psicólogo o ir con el nutriólogo, mejor me voy a hacer una radiofrecuencia magnética en el cerebro y ver qué es? O sea, como cosas así que Mm, vamos buscando. El punto aquí es que vamos buscando otras alternativas en lugar de enfrentarnos directamente a lo que le tenemos tanto miedo, pero que nos puede sacar. totalmente. También habría que decir, una cosa interesante, y es que, muchas personas con TCA han tenido una, experiencia desagradable con el psicólogo o con el profesional que han acudido. Y entonces, dentro de mi profesión, yo creo que también existe mucho desconocimiento sobre cómo trabajar con perfiles de TCA. Y al final ahí está un poco el rollo. El rollo está en que dentro de lo que llamaríamos las terapias con evidencia, también hay un sectarismo importante. Es decir, tienes como si fueran partidos políticos. Tienes los conductistas, los cognitivistas, los psicoanalistas. Es decir, y en el fondo trabajar un TCA a nivel psicológico requiere de dominar muchas diferentes maneras de trabajar psicología. Por ejemplo, más grave es un TCA, más probabilidades hay de trauma como tal. Es decir, hay una correlación muy alta entre gravedad de un TCA y, por ejemplo, abuso sexual o problemas con la familia de origen, con las figuras de caregiver. Es decir, tirar desde una terapia cognitivo-conductual a un perfil de anorexia es bastante incompleto, Ah. por ejemplo. Y entonces, pues claro, es muy difícil encontrarte a alguien que maneje terapia psicodinámica, terapia humanista y terapia cognitivo-conductual, y que además las aplique en los tiempos que hay que aplicar. Y después también, incluso dentro de lo que podríamos llamar las terapias afirmativas dentro del movimiento body positive y demás. Es decir, por ejemplo, se generaliza el hecho de decir, no, no hay que contar calorías, ¿no? Es decir, es algo bastante, es un dogma muy importante. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos a alguien que tiene unas creencias súper irracionales sobre la comida y sobre cómo funciona literalmente el gasto calórico? Pues ahí sí es, por ejemplo, interesante hacer una confrontación contando calorías. Pero claro, después tienes que quitar todo eso que has puesto para bajar la grada del TCA. Pues es decir, es muy complejo el tratamiento de TCA y el problema está en que nos movemos con eslóganes a la hora de trabajar TCAs en vez de observar la situación del paciente y poder adaptar a lo largo de la terapia propia terapia. Es decir, cuantas más resistencias hay, el tipo de terapia tiene que ser menos directivo. Cuando menos resistencias hay, más directivo. Y ahí después también el trabajo interdisciplinar entre nutriólogos, o sea, nutricionistas, psiquiatría, incluso entrenadores personales, ya que el fomento de la mejora de la masa muscular también es muy importante. Entonces, todo este batiburrillo, encontrar a alguien que te permita guiarte, pues mira, que te puedes encontrar muchas experiencias negativas y decir, pues mira, me va de madre con la naturópata, o sea, porque me trata mejor, básicamente. Claro. No, 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 y creo que abriste una caja enorme, o sea, toda esta parte, digo, en mi experiencia, pues yo huí de psicólogos desde un punto, porque era así de, sí, te cuento mi vida, pero pues al final yo salgo de aquí y hago lo mismo, puedo pagarte un año y seguiré haciendo lo mismo, no veo un cambio, ¿no? Y que mucho era también esta resistencia al cambio, pero también era como, o sea, no encontraba como esta parte. Entonces también yo me enfoqué en otras cosas, ¿no? Y entonces de repente entendí que fuera del psicólogo podía contar cosas que con el psicólogo ni me las preguntaba, ni le importaban, o yo sentía esa parte, ¿no? Entonces, creo que también esto que dijiste, o sea, no es nada más parte de la persona que no quiera recuperarse, sino puede ser sus experiencias pasadas con estos profesionales que la llevan a buscar alternativas externas. Totalmente. A ver, al final, si compartimos todos el título de psicólogo, una mala experiencia con el psicólogo te puede hacer meter a todos los psicólogos en el mismo cajón.
Es decir, el punto sobre todo es el hecho de lo que a ti te ha pasado en un sentido práctico, que le pasa a mucha más gente. Y gran parte del problema parte de la formación de los propios psicólogos. La formación en psicología, pues parte del pecado original de la propia psicología, que es el sectarismo y los modelos de negocio dentro de las formaciones de psicología que hay en este perfil sectario. Un conductista nunca va a plantearse una terapia no directiva, que sería propio más de un perfil psicoanalista, y esos perfiles no se van a plantear una terapia directiva porque han aprendido a hacer no directiva. Y entonces, claro, no puedes hacer lo mismo todo el rato. Si tú como psicólogo la terapia que haces no está mejorando a tu paciente, Muévelo. algo habrá que cambiar. No puedes culpar al paciente, no, es que fíjate, la persona con anorexia no quiere comer. Ya está. O tengo mayores comportamientos, pero yo estoy haciendo las cosas, ¿qué pasa? Entonces, sí puede incluso esta parte modificar no solo la conducta, sino crear otras emociones alrededor del tratamiento. Sí, totalmente. O sea, aquí se juntan varias cosas y sobre todo es súper importante hacer un buen diagnóstico de la persona que tenemos delante. Pero una cosa que es imperativa, o sea, una cosa que es de mandato obligatorio, tú tienes que ver un beneficio de la terapia y no tienes que hacer un salto de fe. No, voy a terapia y ya está. Entonces, pues esperaré un año o 2 años o 3 años a que de repente vea la luz. Y perdona por la expresión, te están timando si alguien te está haciendo eso. Y lo peor es que te está culpando. Si las personas con trastorno de conducta alimentaria pudieran modificar su conducta alimentaria para dejar de tener un trastorno de conducta alimentaria, mi profesión no existiría. Es decir, nos encontramos a personas que quieren mejorar, pero no pueden. Y es el trabajo del psicólogo, cómo resuelvo las resistencias que tiene mi paciente. Y ahí está el punto principal. Y el pecado original también parte de los modelos diagnósticos que están totalmente obsoletos o que no sirven. Es decir, eh, una anorexia no tiene por qué ser igual que otra anorexia, de esa manera que una bulimia no tiene por qué ser igual que otra bulimia. Por ejemplo, un caso para que lo podamos ver claramente. Vamos a coger bulimia. La bulimia técnicamente o a nivel diagnóstico es alguien que hace purgaciones, bien sea provocándose el vómito, con diuréticos o laxantes. Pero bueno, vamos a imaginarnos la típica bulimia de provocarnos el vómito. Una bulimia que se provoca el vómito puede ser de dos diferentes tipos. Está la bulimia en la cual yo tengo un atracón y me provoco el vómito para solventar el miedo a engordar o el malestar que me ha generado el atracón. O yo tengo una bulimia donde yo ya sé que voy a comer y después me voy a provocar el vómito. En términos diagnósticos, es el mismo diagnóstico, a la hora de trabajarlo es totalmente diferente, pero totalmente diferente. No, o sea, tiene muy poco que ver. En el primer caso, el problema, aunque se esté provocando el vómito, no es una bulimia en términos prácticos, es un trastorno por atracón. ¿Por qué? Porque si no tuviera atracones, no se provocaría el vómito. No hay que trabajar la función del vómito, hay que trabajar la función que tiene la conducta de atracón. En el segundo caso, es un perfil más grave de TCA, ya que esa persona tiene un ritual súper complejo de regulación emocional. Es decir, esa segunda persona es la típica persona que tiene, pues bueno, más TCA en la cabeza, vamos a decirlo de esa manera, o más ocupado por el TCA, y tiene todo hecho de una manera en la cual, pues bueno, lo que está haciendo con la conducta de TCA es regular sus emociones generales, literalmente. En el primer caso, no es tan así, es decir, son más cosas puntuales o es más directivo, vamos a decirlo de esta manera. Claro. A ver, me estás volando la cabeza porque es cierto, o sea, de repente, eh, hay gente que dice: "Es que justo, o sea, yo me purgo cuando, o sea, causa o como resultado o como resolución de que comí de más Sí, o que comí esto", ¿no? O sea, esto solo llega cuando yo percibo que me excedí en la comida o que no he hecho, o sea, lo que sea, ¿no? Como una compensación hacia esto. Pero hay gente que dice: "Es que yo no importa, o sea, ni siquiera tengo que tener un detonador. Yo nada más empiezo, o sea, sé que a las 8 de la noche voy a tener una purga, y entonces desde las 9 de la mañana ya estoy programando lo que va a pasar a las 8 de la noche". Y es distinto, claro.
Claro, totalmente. Claro, y por ejemplo aquí, ¿quién va a tener más resistencias al tratamiento? El segundo. claro. El segundo es decir, o sea, no me muevas el control que tengo durante todo el día. O sea, no me modifiques nada. En cambio, el primero, si tú te centras en que no se provoque el vómito, la estás cagando como psicólogo. Es decir, estás gastando consultas en lo que no es importante. A ti te parece importante como psicólogo porque tú en el diagnóstico quieres tachar bulimia y decir, vale, ya no tiene bulimia, con lo cual vamos a centrarnos en el tema del vómito, ¿no? O sea, es decir, entonces sería tan absurdo como, o sea, hay gente que lo propone, es decir, pues vamos a comer, así extra, ¿no? Pues vamos a comer 5 palmeras y no provocarnos el vómito después. Es absurdo. El punto está en que tú tienes que trabajar esa parte del atracón y la persona va a tener pocas resistencias o no tantas resistencias como antes, porque vas a trabajar algo que realmente le molesta como tal. En el segundo, quiere quitarse el TCA, quiere quitarse el TCA, pero está más tranquila con ese control de lo que vas a ver en todo momento y como psicólogo estar trasteando con eso va a generar más resistencia. Entonces, este ejemplo yo creo que es muy bueno para entender eso que estoy explicando, es decir, de que un diagnóstico en el fondo no te dice nada. Te dice que caes en esta cajita, pero Exacto, nada más, o sea, no te habla de incluso de qué maneras o como bien dices, el tratamiento es A más B, sino creo que eso va a encargarse de un verdadero profesional que diga: "Okey, estoy escuchándote, estoy entendiendo lo que estás pasando y posiblemente estas sean las opciones para ti", ¿no? totalmente. A mí me hace siempre mucha gracia cuando les doy la chapada a los alumnos. Fíjate qué mal está el tema de los trastornos de conducta alimentaria, que tienes categorías como trastorno de conducta alimentaria no especificado, Ay, no sé. es el que es el cajón desastre, ¿eh? O sea, es el lo meto ahí, y si tú quieres meter un diagnóstico, pero no casa perfectamente con lo que tú quieres que sea, le pones atípico y listo, y ya está. O sea, entonces esto, pues el quien lo ideó o el psiquiatra que que se le ocurrió, pues bueno, pues, no creo que lo acertase mucho, ¿de acuerdo? Es decir, si tu diagnóstico no permite dar un poder predictivo de cómo la persona se va a comportar en terapia cuando lo vayas a trabajar, o no aporta una especificidad de tratamiento, em, es una pseudociencia. Claro, claro, porque cae en ese en el nada y en el todo, ¿no? Todo es posible o nada es posible. Claro. Oye, y por ejemplo, esta parte que del de etnos, que es la parte que sabemos que no se sabe nada, pero que al final muchas categorías, a mí, yo siempre me he preguntado, y esto es como algo mucho más de percepción tuya, pero ¿cuántas personas, o sea, cuántas personas de la población actual no caen en esa categoría? Porque, pues, de repente, ¿quién es el que tiene una conducta normal y regular todo el tiempo con tantos mensajes y con tantas siento que mucha población caería ahí en esto, ¿no? Mira, esto que comentas es muy, muy interesante, ya que yo lo que más trabajo en consulta no es ni bulimias ni anorexias, que sería lo que la gente pensaría de los trastornos de conducta alimentaria. En términos diagnósticos sería trastorno por atracón, pero claro, el trastorno por atracón, y eso creo que sí es un acierto del último manual diagnóstico, al final el trastorno por atracón te lo ponen no como una manera de comer, sino como una manera de sentirse con la comida o de nuestra dieta, vamos a decirlo de esta manera. Entendiendo dieta con lo que comemos en el día a día, no como dieta restrictiva. Entonces, claro, ahí está un poco el tema, en que debido a que vivimos en una sociedad donde existe una cultura de la dieta, existe un rechazo hacia los cuerpos normativos, existe ciertos mensajes en los cuales se nos inculca a entender el cuidado como hacer restricción con alimentos, pues bueno, pues todo esto es un caldo de cultivo. Y en un punto técnico, si yo entiendo que no comer algo es un objetivo saludable, ahí ya estoy fomentando las bases de un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, claro, yo al final, una de las cosas que trabajo mucho en consulta son formas leves de trastorno de conducta alimentaria, ya que la gente poco a poco se va concienciando más de, bueno, este eufemismo que usamos muchas veces para no decir trastorno de conducta alimentaria, que es el tema de la relación con la comida, ¿no? Que suena más cookie, más que decir tienes un trastorno de conducta alimentaria, que la gente es como que, ostras, mala relación con la comida y todos contentos, ¿no? O sea, y sí, y ahí está un poco el tema. Hay un estudio bastante chulo que hablaba sobre que el 20% de las personas que intentan hacer dieta
terminan desarrollando un trastorno de conducta alimentaria. Y el prevalente es el trastorno por atracón. Es decir, que en un sentido práctico es sentirte con emociones negativas en relación a fases de descontrol con la comida. ¿Qué es descontrol? Tu percepción de descontrol. Claro. Porque tu percepción de descontrol puede ser esta o puede ser esta. Y ya está. Y entonces, para que nos hagamos una idea, el 90 y poco por ciento de los trastornos de conducta alimentaria totales son trastorno por atracón. Es esta parte que se normaliza un montón en la sociedad, pero que en el fondo es la puerta de entrada de TCA más graves. Es decir, no hay nadie que haya llegado a la anorexia o a la bulimia sin haber pasado por el trastorno por atracón, literalmente. Claro, híjole, qué interesante. O sea, es que de verdad que nos estás dando datos bien importantes para, pues, para las personas que, uno, de repente sufrimos un TCA, que, cosa que estamos acompañando a personas o que estamos sufriendo o que acompañamos a personas desde la familia hasta parejas, amigos, profesionales. Yo creo que estos datos son bien importantes porque sí siento de repente que el trastorno por atracón, si bien es el más común, también es el menos entendido y Sí, el menos visualizado, como, bueno, solo come de más, ¿sabes? O, híjole, es que solo no tiene control con la comida cuando es lo que más vemos. Estás diciendo que el 90% y más, un poquito más, están sufriéndolo. sí, totalmente. O sea, a ver, es que esto, una cosa que es importante entender es que la fuerza de voluntad no existe, ¿de acuerdo? Es decir, eso es lo primero que tenemos que entender. Entonces, se maquilla muchísimo el tema del descontrol alimentario o la percepción, o sea, las emociones negativas en torno al descontrol alimentario con el cuento de la fuerza de voluntad. Es decir, si, ¿por qué tienes sobrepeso? Pues porque te mueves poco y comes mucho. Vale, pero es que detrás de eso hay varias variables. Es decir, por una parte está lo que podríamos llamar el nivel socioeconómico, es decir, la disponibilidad de alimentación saludable junto con el estrés relacionado con el estatus socioeconómico es súper importante observarlo, ya que aquí el primer punto es el tema del comedor emocional. ¿De acuerdo? Es decir, comer emocional no es un TCA, literalmente, es tener dependencia emocional a la conducta de comer, como puede ser la de fumar tabaco. Es decir, estoy nervioso, estoy estresado, me echo un piti o yo qué sé, o me cojo unas galletas, básicamente. ¿Cuál es el problema? El problema está en que cuando partimos de una cultura de la dieta, o por lo menos que se premia y se castiga ciertas corporalidades, está muy sencillo o es bastante fácil generarnos restricciones alimentarias. Y aquí ya es cuando metemos el primer pie en lo que es un TCA, porque si yo tengo restricciones alimentarias y tengo parte emocional que me hace depender de la comida, ya tenemos la fase de control-descontrol que puede haber ahí. Y no podemos controlar nuestras emociones o nuestro contexto a voluntad, con lo cual ya la fuerza de voluntad, como argumento explicativo de por qué alguien tiene atracones o no, ya se pierde. Y entonces, claro, ¿cuál es la solución a los atracones? Más dieta, o mejor dicho, más dieta restrictiva, con lo cual metemos más gasolina al fuego y al final hemos metido la patita en los TCAs y metemos todo el cuerpo. Y de repente nos podemos encontrar o mega obsesionados. Y ahí está y yo diría que ahí está el problema principalmente de por qué hay TCA. Sí, sí, no me y es que qué bueno que lo nombras, porque a veces, eh, no entendemos el atracón como también un trastorno restrictivo, y es que lo es. O sea, al final no puede haber un atracón si no hay una restricción. No puede. Sí, no. Exacto. Es decir, aquí hay dos temas muy importantes de hablar. Es decir, el atracón no se define por la cantidad que se come. Esto es lo importante. Puede haber lo que podríamos llamar una infraingesta o una sobreingesta, que eso es lo que se relaciona con las necesidades calóricas de un individuo. Pero esas referencias están ausentes de una carga emocional. Es decir, tener sobreingestas o infraingestas en sí no es un trastorno de conducta alimentaria. Puede haber una persona con una composición corporal muy baja y no tener anorexia nerviosa, que sería el problema psicológico. O puede haber una persona con obesidad mórbida y no por eso va a tener un trastorno por atracón. Pero en el momento en el cual metemos la parte emocional en la ecuación, ahí sí estamos hablando de problemas de trastorno de conducta alimentaria.
Y los atracones hay de diversos tipos, es decir, tendríamos lo que es el atracón objetivo, que es cuando yo desarrollo emocionalidades negativas con consumiciones calóricas superiores a una comida normal. Y después tengo atracones subjetivos, que es cuando yo me siento mal por comer cosas que en el fondo, a nivel calórico, son una chorrada, básicamente. Y después también tenemos la tipología del completo o el incompleto. Es decir, en el atracón completo yo me siento culpable porque compro cosas o como cosas que no tengo en casa, mientras que en el incompleto es el típico, pues el picoteo un poco, ¿no? Y me siento culpable por haber picoteado con cosas que tengo en casa. Entonces, dentro de lo que son los atracones, hay tanta diversidad sobre cómo una persona puede relacionarse con sus propios atracones que es súper importante. Es decir, en mi práctica clínica, los atracones son súper, súper, súper importantes analizarlos como tal. Y entonces, pues claro, el tender a coger una brocha gorda y, y bueno, y no adentrarnos en el mundo complejo que hay dentro de los atracones, pues es un problema. Claro, es como un poco regresar a lo que decíamos de la bulimia, no es lo mismo. No es lo mismo esto, o sea, sí es un trastorno por atracón, pero entre trastornos por atracón hay una gran opciones de cómo tratarlos, dependiendo en también cómo te vas a relacionar con la comida. Y algo que dijiste es una parte emocional. Tiene que haber esta parte emocional, porque cuando decías, sí, o sea, puede haber una persona súper delgada que haya ido al hospital a lo mejor por una enfermedad súper grave y que no pueda alimentarse y que se esté alimentando por las venas o lo que sea por la enfermedad, pues va a llegar a un peso muy bajo, ¿no? Pero eso no quiere decir que tenga anorexia. Terminando su tratamiento, saliendo adelante, pues ella regresará a su peso o él regresará a su peso normal y listo. El tema es que tiene que haber esta parte emocional, eh, y que cuando ya se llega a esta emoción y no se puede y no se tiene el tratamiento adecuado, bueno, pues uno se puede perder en trastornos de la conducta alimentaria o como aquí dice en español, relación con la comida, pero aquí en Estados Unidos se dice, no es alimentación desordenada, ¿no? Que en México no se Vale. entiende todavía en Latinoamérica, pero mucho es de como, okey, eating disorder o disorder eating, que es como no llegando a un TCA, pero casi llegando a un TCA, Sí. casi, en la rayita. Que yo no sé cuál sea esa rayita, porque cruzar la rayita la cruzas en un La regla es muy clara, ¿eh? Es decir, en el momento en el cual sufres emocionalmente por tu conducta alimentaria, ahí ya tienes un trastorno de conducta alimentaria. Es decir, ese es yo, en mi opinión, donde pongo la línea. ¿Cómo de grave tienes que estar sufriendo por algo para tomártelo como algo que tienes que trabajarlo? Bueno, eso ya son preguntas más de coste-beneficio. claro. Es decir, ¿cuánto me tiene que doler el codo para ir a un fisioterapeuta? Vale, o sea, pero te duele el codo, ya está. Ya dependerá cuánto quieras sufrir, cuánto quieras no mover el codo. Sí, Exacto. O sí, esperar a que se te descuajeren el codo, ¿no? O sea, pues vale. O sea, pues ya está, ya el dolor no es importante, pero el problema es que ya no tienes brazo. Bueno, cada claro, cual, pues eso, ahí está un poco el punto. Pero yo ahí pongo la línea y ese es o sea, es mucho, mucho, mucho más sencillo trabajar algo de manera preventiva, es decir, pues vale, pues hay unos síntomas, trabájatelos y ya está, que esperar a que el problema se desarrolle más. Es decir, el coste de dejar pasar el tiempo es exponencial. claro. Eso es importante, sobre todo, y como regresando un poco a estas terapias alternativas que pueden ser funcionales, pero también pueden alargar el proceso de tu recuperación si no lo estás viendo, eh, como en esta fotografía completa. O sea, lo dijiste, tienes una relación complicada con la comida y a eso le agregas las emociones, pues estamos hablando de un TCA. Y sí, otras terapias te pueden ayudar, pero al final vas a necesitar enfrentarte a este trastorno, ¿no? Totalmente. El asunto es el siguiente y es, tú para poder decir, o por lo menos para poder considerarte que no tienes un TCA, el punto principal sobre todo no es ver como que nunca más vas a desarrollar sintomatología de TCA. ¿De acuerdo? Es decir, esa es la parte importante. Lo importante es que tú con tus herramientas y con el proceso que has hecho, puedes no solamente trabajar o domesticar, vamos a decir mejor esto, tu TCA, sino que puedes observar cuándo empiezas a ver la patita.
¿Por qué? Porque si tú eres muy sincera contigo misma y le ves claramente la patita y te lo tomas en serio, que está la patita, te lo trabajas y con tus propios recursos y con tus propias herramientas. El problema está en cuando generamos, o bien un pensamiento mágico de que yo he hecho X terapia, ya estoy como curada y ya está, ya no es algo que tenga que estar preocupando y que he trascendido. Y lo otro importante también es el hecho de entender que, pues bueno, puede haber vamos a llamarlo, una recaída o lo que sea, de acuerdo, pero si tú eres capaz de detectártelo nada más sale, únicamente no debería haber una recaída. Y esos son, digamos, los puntos que bueno, que con el tema de la terapia natural, no sé yo hasta qué punto llega la terapia natural a ser algo tan práctico como porque al final ahí es un poco el punto, y esto también pecan psicólogos que hacen terapia científica. El hecho de, pues bueno, dotar una especie como de dependencia emocional al propio terapeuta o al proceso, a la comunidad del esto. Pero bueno, ese es un poco el tema, en mi opinión. No, no, y, creo que lo puedo yo explicar como cuando vas a un tratamiento y la gente se tiene que hospitalizar, ¿no? La gente dentro de la hospitalización funciona muy bien, o sea, sus conductas desaparecen, hace muchísimos progresos, pero sale al mundo y entonces es cuando nuevamente se empieza a impactar con diferentes cosas y a muchas personas lo que las recaídas es cuando ya no pueden continuar, ¿por qué? Porque, pues sí, en este espacio terapéutico todo estaba protegido, sales y entonces tienes que seguirte acompañando porque vas a enfrentarte a diferentes disparadores también. Exacto. Claro, o sea, el TCA no sale si no está haciendo una función de regulación emocional. O sea, no sale. Entonces, en el momento en el cual tú ya entiendes que tu TCA tiene que ver con cómo te relacionas contigo misma, que tiene que ver con cómo te relacionas con el contexto, la cantidad de cosas que tienen que romperse antes de que vuelva a asomar la patita del TCA son demasiadas. Ahí está el punto. Es decir, la terapia de TCA no termina con el TCA, termina con un problema de carácter emocional. Bien sea de cómo yo me relaciono conmigo misma, cómo me relaciono con los demás, y ahí, pues dentro de esos dos tipos, hay la leche de cosas que puede haber ido mal y que el TCA ha venido para poner un posit. Claro, un poco, por ejemplo, cuando yo tomé mi certificación de coaching para TCAs con Caroline Costin, o sea, yo la quería tomar desde el día uno que me dijeron: "Okey, ya no haces nada", y entonces hablé con él y me dijo: "No, no, no, tienes que esperarte al menos 2 años que la vida te haga cosas, que tu hijo repruebe, que te divorcies", o sea, no me pasó a mí, ¿no? Pero cosas que te impacten en la vida para saber que puedes regularte. Si no te pasa nada y si no te expones a la vida entera, no sabes que estás recuperada. Y hoy, después de que pasaron, pues, ya 3 años y medio, si ves atrás y dices: "Claro, o sea, todas estas cosas que me fueron pasando, me fueron impactando y pude poner en práctica herramientas y herramientas y herramientas para no volver". Pero es que si no pasas por eso, como que no pasas por fuego tu recuperación, es lo que yo siento un No, poco. pero no, es que sí, literalmente. O sea, es decir, a mí, yo en consulta siempre explico el TCA, o por lo menos los TCAs medianos o graves, con el meme este del perro que está tomándose una taza de café en medio de un edificio incendiado y dice, eso está todo bien. ¿Por qué? Porque tengo el café. Me da igual que la casa esté incendiada, pero yo mientras tenga mi taza de café bien, me da igual todo lo demás. Entonces, la taza de café es el TCA. Yo mientras tenga mi TCA bajo control y lo tenga, o sea, yo mientras tenga mi conducta alimentaria como yo quiero, todo lo demás me da igual en absoluto. Es decir, al final, el punto está en lo que te has comentado. Cuando tú puedes ver que puedes gestionar diferentes temas a nivel emocional y que el TCA no vuelve a haber una recaída, ahí es cuando puedes decir, sí, tengo domesticado mi TCA como me gusta a mí decir, tal cual. Juan, digo, se nos fue el tiempo rapidísimo, como siempre, como bien decías que podíamos estar una hora. ¿Cómo podemos trabajar contigo? La gente que dice: "No, yo quiero trabajar con él", ¿cómo te pueden encontrar? Acuérdate que te ven en todos
o sea, en España, viene en Latinoamérica. Dinos todas las opciones que pueden. Vale, pues lo principal sería por mi página de Instagram, es decir, o sea, conducta alimentaria, todo junto y solo con una A, y ya está. Y después, si se quiere hacer más formalmente, pues se me puede contactar por mi página web, .com, o por mi email, info@juanoliartepsicología.com, y eso sería todo. Y allá das terapias online, no tienen que estar en España, pueden localizarte en todos lados. Eso es. Eso es. Hacemos terapia online. Si por lo que sea se está más cómodo con una mujer, tengo psicólogas en mi equipo, y si por lo que sea el tema económico no acompaña, como tengo muchos alumnos de los másteres, siempre les encuentro pacientes de manera gratuita para que trabajen de manera gratuita. Y bueno, pues habría esas opciones, así que sin Perfecto. ningún problema me puedes preguntar tranquilamente por todo tipo de persona y de bolsillo, no hay problema. Perfecto, eso es bien bueno, porque mucha gente no tiene las opciones para recuperarse económicas. Entonces, yo sé que contigo, aquí abajo voy a dejar los datos, pueden encontrar un apoyo profesional guiado por ti y, bueno, avalado, que va a ser profesional, no es cualquier cosa. Totalmente. Y ya, si ellos quieren hacer aparte sus terapias alternativas, está perfecto, porque, bueno, o sea, mientras tengas y te sientas bien con las 2 cosas, yo siempre digo: "Okey, sí está bien", porque yo lo hago, o sea, yo también tengo terapias alternativas, pero no puedo dejar de lado las otras cosas, ¿no? Entonces, muchas gracias, Juan. ¿Algo que creas que es importante decir que no te pregunté antes de decir bye? ¿Qué será? ¿Cómo? ¿Algo importante antes de? Antes de decir adiós, Ah, vale. no te haya Lo preguntado. importante. Una cosa que siempre les digo a mis pacientes en la primera evaluación, y es, cuando tenemos un TCA, lo que pensamos en comida es todo esto. Entonces, el tratamiento no es simplemente que pienses en esto en comida, es decir, cuando ves al supermercado, qué compras y si te vas a hacer tapes para el trabajo y ya está, sino que el problema está en qué usamos para llenar todo ese espacio que se vacía. Y eso es lo importante, en mi opinión, del TCA, no solamente quitarnos el TCA adelante, sino cómo nos organizamos toda una identidad o una vida en relación a cosas que nos generan satisfacción con nosotros mismos y nos hace admirarnos a nosotros por quienes somos y por lo que hacemos. Me encanta eso y tienes toda la razón, o sea, más si tienes 30, 40 años en un TCA, o sea, llenar esos vacíos, pues va a llevar tiempo, paciencia, compasión y muchos, muchos valores que vas a tener que poner ahí para poder llenar esos vacíos. Juan, te agradezco muchísimo, la verdad es que No, te agradezco espero a ti, que hombre. no pase otro año, que tengamos otro, seguramente va a haber muchas preguntas, en el episodio y bueno, sé que tú también estás siempre abierto a contestarlas. Por favor, ya sea a mí directamente o a él o aquí en el episodio, mándenos sus preguntas, incluso si quisieran otro episodio de que habláramos, Por perfecto, por favor, pónganlo aquí abajo. Y bueno, pues muchas gracias, Juan. La verdad es que Nada. fue un placer y también fue un placer conocer a tu beba. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llama tu nena? Mía, Mía, Mía se llama. cosita. Deberías oír una canción de Benny Ibarra que se llama Mía. Mm, ¿Nunca la has oído? no, la verdad es que no, o Te la voy sea, a bueno, sí, es viejita, seguramente tú eras un bebé porque eres mucho más joven que yo, pues pero cuando cuando yo era adolescente estaba de moda y él tiene una hija que se llama Mía, digo aquí para que todos los que no están escuchando, ¿por qué no? Y le hizo su canción y ahorita que dices te la voy a hasta te la voy a mandar sí, para no, que te la escuches. pásamela por Instagram Sí, y la pongo. Sí, 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 o sea, ya la escucharé. okey. Muchas gracias, gracias a todos por Nada, muchas gracias a ti, escucharnos. Carla. Bueno, Compartan el un abrazo a episodio. todos. Bye, bye. Agur, bye, adiós. Listo, déjame stop recording.